todas las mañanas a esta hora tenemos nuestra sección de economía con analistas especializados en el tema. Mercados en perspectiva. Buenos días, Juan Musi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Lauro? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, el gusto es mío. Oye, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué nos puedes decir en la economía? Pues fíjate que ha sido una semana con muy poquita actividad en cuanto a la información. Desde luego sí ha habido, pues cosas que han confirmado tendencias, en algunos casos mejor, yo te diría que peor, pues prácticamente no he visto todavía nada, es decir, comentaba yo el martes pasado sobre la producción industrial en México, y bueno, salió ligeramente por debajo de lo esperado, salió en 3%, cuando se esperaba 3.4%, un incremento desde luego, pero cuando uno analiza el por qué salió ligeramente por debajo de lo esperado, te das cuenta que es la minería en México, que pues no ha tenido un año fácil, las materias primas, los metales y muchas materias primas, no solamente los metales, han bajado fuertemente su precio. Hay que ver lo que ha pasado con el precio del petróleo, que también ha bajado de manera muy importante. Entonces, pues fuera de esa baja en la parte de minería, la verdad es que se ve que la actividad industrial empieza a recuperar, empieza a verse mejores indicadores en la economía mexicana, y creo que eso es bueno, creo que eso vale la pena comentarlo. Desafortunadamente, nada más lo veo mejorar por la parte de Estados Unidos, es decir, que Estados Unidos nos está jalando y que Estados Unidos, con su economía fuerte como está y enfilada hacia una recuperación que ya prácticamente tiene pleno empleo, pues desde luego nos está beneficiando. Y digo desafortunadamente, Luis Lauro, porque no hay razones internas o motores internos que estén detonando crecimiento en México, entonces pues estamos muy dependientes de lo que acontezca en esa economía. La buena noticia, por otro lado, sigue siendo que en esa economía las perspectivas para el año entrante son mejores que para este. Entonces pues el año entrante incluso debiera ser mejor, pero insisto, me encantaría poderte comentar sobre motores y catalizadores internos. Otra razón otra buena noticia esta semana fue la producción industrial en la zona europea, que salió muy por encimita de lo esperado, pero sigue siendo muy bajita, 0.6. Pero bueno, en Europa urgen buenas noticias, urgen noticias de crecimiento económico, de un poquito mejor inflación, porque está muy deprimido el consumo, y bueno, pues fue ligeramente mejor. En Japón las cosas parecen ir un poquito mejor también, se anunció un programa de recompra de bonos agresivo, parece ser que está funcionando, se rumora que podrían posponer la implementación de nuevos impuestos en Japón. Ahora sí que ya metieron la pata una vez hace poquito, en donde iban muy bien, la economía estaba caminando y los mercados estaban funcionando, pusieron un aumento al consumo del impuesto al valor agregado y bueno, le metieron un freno de mano. Parece ser que eso se pospone, Luis Lauro. Y bueno, por último, comentarte que la cifra del desempleo en Estados Unidos, que se publica a mediados de semana, vuelve a salir mejor a lo esperado. Entonces, pues francamente, por el lado de Estados Unidos siguen las cosas mejorando. Perdón, yo creo que no puedo obviar y no comentar, pues que reviven las tensiones en el conflicto Rusia-Ucrania, y pues eso provocó bastante nerviosismo ayer en los mercados. Como hemos comentado Manuel Somoza y yo, este problema no estaba resuelto de raíz, simplemente se estaba posponiendo, pero bueno, las tensiones continuaban y ayer se tensa y de nuevo pues tiene su cuota afectando mercados financieros. Desde luego, como siempre, la geopolítica pues también hace su labor. Sí, Juan, pues veíamos las flechitas rojas, es un mal indicador. Además, como tú lo comentas, ayer el ejército ruso anunció que le serían vuelos de patrullaje en el Golfo de México y en el Caribe, y esto, como bien dices, pues tensa los mercados ante una posibilidad de cualquier conflicto mayor que se pudiera dar por esto que pasa entre Rusia y Ucrania, que Rusia busca ocupar más territorio en esa zona de Europa. Bueno, ya para terminar, Juan, en el panorama nacional, el IMSS dio una información que contrasta con una que da el INEGI. En el IMSS dicen que hubo un incremento de 172,000 plazas, ¿sí?, laborales, que es el mayor crecimiento mensual desde el año 2013. Es una información que se da superior a lo que veníamos observando desde hace casi 2 años. Y por contraste, el INEGI da a conocer que 2,700,000 personas en edad laboral no tienen un empleo. Pues sí, lo que pasa es que
Nuestro indicador de empleo, Luis Lauro, yo sí he sido un poco crítico de cómo medimos el desempleo en México porque pues está relacionado con altas y bajas en el IMSS y todos sabemos que la economía informal en México pues es enorme, incluso llega a superar a la economía formal. Yo creo que la noticia y el dato que proporciona el IMSS es bueno y hay que leerlo como tal. Efectivamente, altas en el IMSS fueron más de 170,000 y es una noticia positiva, sin duda. Y la cifra que da el INEGI pues tiene que ver con un censo a toda la población y que incluye pues esta parte de la economía, como te decía yo, informal. El dato del empleo en México siempre hay que leerlo con reserva, con esa reserva, ¿no?, de que la economía informal es más de la mitad de la formal. Pero bueno, eso, digo, la mala noticia que proporciona el INEGI, por decirlo, no contrarresta o no le quita el que sea una buena noticia el que se haya registrado pues un periodo muy alto de solicitudes de empleo y de altas en el IMSS. Yo creo que ese es el tema, Luis Lauro. Y déjame decirte algo muy rápido. El tipo de cambio que seguimos viendo en 13.56 y demás, sigo pensando, y aprovecho para mandar el mensaje a tu auditorio, y seguimos pensando en sí estrategias por Somoza Musi, que sigue siendo un tema global, que sigue siendo un tema de apreciación del dólar frente a todas las monedas, contrario a lo que mucha gente piensa que, bueno, pues con toda la tensión y con todos los problemas que está viviendo México, ya pudiera ser un tema local. De momento no. Desafortunadamente las cosas se han tensado, se han empeorado en ese frente en México, pero seguimos pensando que el valor del peso hoy tiene más bien que ver con esta coyuntura global que con la afectación y con todos los problemas locales que existen. Y esto es bien importante. Ojalá y pronto pues logremos revertir esto que está pasando y no más bien que te tenga yo que dar explicaciones de que pues sí, efectivamente el peso se está devaluando porque México está perdiendo atractivo frente a los ojos de los extranjeros. Así es, Juan, pues ya viene estamos en la recta final del año y en estos días, en estas semanas, hay mucho intercambio económico, hay cruces a Estados Unidos, hay remesas que se incrementan en el cierre del año hacia nuestro país y el tipo de cambio significativamente pues se ve relacionado con la situación económica del país. Bueno, se nos terminó el tiempo, Juan, te agradecemos y te escuchamos antes de las 9. Como siempre, un placer, mi querido Luis Lauro. Muy buen día. Buen día. Así terminamos esta hora.